¿Alguna vez han sentido que su propia voz se pierde en un eco, que lo que ustedes viven y sienten con la intensidad de un incendio, para los demás es apenas el humo de una cerilla lejana? ¿Que su verdad es una melodía que nadie más parece escuchar, o peor aún, que no quieren escuchar? Yo sí. Durante demasiados años, mi realidad fue esa, una isla de dolor incomprendido en medio de un mar de indiferencia familiar. Hoy tengo 52 años, y la vida me ha enseñado que el tiempo, aunque no borra todas las cicatrices, sí puede traer consigo una extraña forma de paz. Pero para llegar aquí, para llegar a esta calma que hoy respiro, tuve que atravesar un desierto que duró más de una década. Un desierto donde me dejaron sola. Todo empezó de forma sutil, como una humedad que se filtra en la pared sin que te des cuenta. Yo rondaba los 30 y tantos. Empecé con una ansiedad que me comía por dentro, como hormigas correteando bajo la piel. Noches en vela, con el corazón desbocado, sintiendo que el aire no me llegaba a los pulmones. Luego vinieron los cambios de humor, esa tristeza pegajosa que se te adhería al alma sin motivo aparente, o esos momentos de euforia extraña que se deshacían en llanto sin previo aviso. Intentaba explicarlo, torpemente, a mi marido, Marcos. A mi hermana, Carmen. No duermo, les decía. Siento un miedo constante. Pero mis palabras parecían rebotar contra un muro. Son cosas tuyas, Alma, me respondía Marcos, con esa impaciencia de quien no tiene tiempo para lo que no entiende. Estás exagerando, acotaba Carmen, siempre ha sido un poco dramática. Mis quejas, como ellos las llamaban, mis dramas, mis exageraciones, se convirtieron en el ruido de fondo de la vida familiar. Un ruido molesto que preferían ignorar. Recuerdo un día, una tarde de domingo, la luz anaranjada entrando por la ventana del salón. Yo estaba paralizada en el sofá, incapaz de moverme, con una crisis de pánico que me ahogaba. Mis hijos, Laura y David, entonces unos críos, me miraban asustados. Marcos entró, me vio, y solo dijo, suspirando, otra vez con tus cosas, Alma. Delante de los niños, por favor. No hubo ¿qué te pasa? No hubo un abrazo. Solo el reproche velado, la incomprensión. Y así, poco a poco, me fui convirtiendo en un estorbo. En la nota discordante de una familia que quería aparentar normalidad. Hasta que llegó el día en que la cuerda se rompió. Una crisis más fuerte, un llanto que no podía controlar, un grito de pura desesperación. Marcos, esa vez, actuó con una rapidez inusitada. Me cogió del brazo, casi a rastras, me metió en el coche y me llevó al hospital. Recuerdo el olor a desinfectante, las luces blancas, frías. Me dejaron en una sala de espera, y él dijo, ahora vuelvo. Pero nunca volvió a recogerme. Esa fue la última vez que lo vi tomar una decisión sobre mí, aunque sus decisiones siguieron marcando mi vida durante mucho tiempo. Los primeros días en aquel lugar son borrosos. Luego, el alta. Y el vacío. Marcos había decidido, por mí, que yo no estaba bien para volver a casa. Que necesitaba espacio. Un eufemismo cruel para el abandono. Mis hijos dejaron de venir, sus visitas se espaciaron hasta desaparecer. Están muy ocupados con el colegio, me decía Marcos por teléfono las pocas veces que lograba hablar con él. Mi hermana Carmen me llamaba de vez en cuando, conversaciones incómodas, llenas de silencios y frases hechas. Hasta que también dejó de hacerlo. Las amigas de toda la vida se esfumaron. La loca del barrio. Así empezaron a llamarme algunos. Los años que siguieron fueron un peregrinaje por la soledad. Me instalaron en un pequeño apartamento tutelado, un lugar impersonal, con muebles que parecían sacados de un catálogo de vidas ajenas. Las paredes eran finas, y a veces oía las risas o las discusiones de los vecinos, recordándome la vida que bullía afuera, una vida de la que yo ya no formaba parte. Al principio, me dejé llevar por la corriente de la apatía. Los días eran todos iguales, una sucesión de horas vacías marcadas por la medicación que me daban y que me sumía en una especie de niebla constante. Pero incluso en la niebla más espesa, a veces se cuela un rayo de sol. Para mí, ese rayo tuvo nombre, doctora Lena. Una psiquiatra joven, con una mirada atenta y una paciencia infinita, que fue la primera persona en mucho tiempo que me preguntó, de verdad, cómo estaba. No qué me pasaba,
sino cómo me sentía yo con lo que me pasaba. Con ella empecé a desandar el camino, a ponerle nombre a mis monstruos: trastorno de ansiedad generalizada, episodios depresivos severos, quizás agravados por un entorno familiar que nunca supo, o no quiso, entenderme. No era locura. Era dolor. Un dolor profundo, humano, que había sido malinterpretado, estigmatizado. Poco a poco, con terapia, con el ajuste adecuado de la medicación, esta vez decidido conmigo, no por mí, la niebla empezó a disiparse. Empecé a ir a un grupo de apoyo, un pequeño círculo de almas remendadas, como nos llamábamos en broma. Gente que, como yo, había conocido el lado oscuro de la incomprensión. Allí, entre cafés aguados y galletas compartidas, encontré un calor que mi propia familia me había negado. Y empecé a escribir. Al principio, eran solo frases sueltas, fogonazos de angustia en un cuaderno barato. Luego, las palabras empezaron a ordenarse, a fluir. Comencé a escribir cartas. Cartas a Marcos, llenas de preguntas sin respuesta, de reproches ahogados, pero también de una extraña compasión por el hombre que no supo estar a la altura. Cartas a Laura, mi hija, contándole la versión de la historia que nunca le habían permitido escuchar, hablándole de mi amor inmenso por ella, un amor que el abandono no había logrado matar. Cartas a David, mi hijo, intentando explicarle que mi enfermedad no era una elección, que mi fragilidad no era una forma de egoísmo. Cartas a Carmen, mi hermana, preguntándole por qué el silencio, por qué el miedo. Nunca las envié. No tenía la fuerza, ni quizás el derecho, de irrumpir así en sus vidas, vidas que habían seguido adelante sin mí. Pero esas cartas, y mi diario, mi fiel testigo de papel, se convirtieron en mi tabla de salvación. En ellos volcaba mi verdad, mis recuerdos, mis pequeños avances. Escribir era mi forma de no desaparecer del todo, de mantener viva la llama de quien era yo realmente, más allá de la etiqueta que me habían colgado. Fueron años de reconstrucción paciente, como quien pega los trozos de un jarrón roto sabiendo que nunca volverá a ser igual, pero que aún puede contener agua, aún puede ser hermoso a su manera. Aprendí a cocinar para mí sola, a disfrutar de un paseo por el parque del barrio, a encontrar consuelo en la música, en un libro, en el ronroneo del gato callejero al que empecé a alimentar en el patio trasero. Pequeños actos de supervivencia diaria, pequeños gestos de amor propio que me iban devolviendo, puntada a puntada, el tejido de mi dignidad. El tiempo tiene esa costumbre de seguir su curso, indiferente a nuestros dramas. Mis hijos crecieron. Laura se convirtió en una mujer joven, independiente. David, en un hombre hecho y derecho. Mi contacto con ellos era esporádico, casi inexistente. Una llamada en Navidad, un mensaje escueto por mi cumpleaños. Dolía, sí, pero había aprendido a vivir con ese dolor, a proteger mi pequeño mundo reconstruido. Y entonces, un día, ocurrió algo que nunca hubiera imaginado. Laura, mi hija, que ahora tendría unos 26 años, apareció en la puerta de mi apartamento. Hacía años que no la veía en persona. Vino con una excusa vaga, algo sobre unos papeles viejos de la familia que necesitaba revisar para no sé qué trámite. Yo la recibí con el corazón encogido, con una mezcla de alegría y miedo. Mientras yo preparaba un té en mi minúscula cocina, ella se quedó en el pequeño salón, hojeando los pocos libros que tenía en una estantería. Y allí, entre un poemario de Benedetti y una novela de García Márquez, estaba él. Mi diario. Ese cuaderno de tapas azules donde yo había volcado mi alma durante tantos años. No sé si fue el destino, la curiosidad o una fuerza mayor, pero Laura lo cogió. Y empezó a leer. Yo volví con el té y la encontré sentada en el único sillón que tenía, con el cuaderno abierto sobre el regazo y los ojos llenos de lágrimas. Unas lágrimas silenciosas, abundantes, que le resbalaban por las mejillas. No dijo nada. Solo me miró, con una expresión que nunca antes le había visto. Una mezcla de dolor, de confusión, de entendimiento. Ese día, Laura leyó durante horas. Leyó mis cartas nunca enviadas, mis reflexiones, mi dolor, mi lucha. Leyó la historia que le habían ocultado, la versión de su madre que le habían negado. Lloró. Lloró mucho. Y yo, a su lado, lloré con ella. Pero mis lágrimas ya no eran solo de tristeza. Eran también de un alivio inmenso,
como si un dique se hubiera roto por fin. Lo que siguió fue como una avalancha. Laura, con la determinación de la juventud y la rabia de quien descubre una injusticia profunda, habló con su hermano, David. Al principio, él se mostró escéptico. La versión de su padre, la de «mamá no estaba bien», era lo mejor para todos, estaba demasiado arraigada. Pero Laura le dio a leer mis escritos. Y David, que siempre había tenido un corazón noble bajo una fachada más dura, también empezó a dudar, a preguntar. Juntos, mis dos hijos, emprendieron una especie de investigación. Rebuscaron en informes médicos antiguos que habían quedado en la casa familiar. Hablaron con la doctora Lena, mi terapeuta. Descubrieron diagnósticos que habían sido ignorados o minimizados por Marcos. Se enteraron de cómo él había decidido, por su cuenta, suspender o cambiar medicaciones que me habían recetado. Salieron a la luz pequeñas y grandes mentiras que habían circulado dentro de la familia para justificar mi aislamiento, para hacer más fácil el borrarme del mapa. No fue fácil para ellos. Enfrentarse a la verdad de que su padre, el hombre que los había criado, no había actuado con la nobleza que ellos creían, fue un golpe duro. Confrontar a su tía Carmen, mi hermana, y escuchar sus excusas, sus «yo no sabía», era una situación muy difícil, también. Unas semanas después de aquel día en que Laura encontró mi diario, vinieron los dos a verme. David y ella. Esta vez, no había excusas ni silencios incómodos. Había una nueva mirada en sus ojos. Una mirada de respeto, de dolor compartido, y de un amor que yo creía perdido para siempre. Nos sentamos en mi pequeño salón, los tres apretados en el diminuto sofá, con tazas de té humeante entre las manos. Y hablamos. O mejor dicho, yo hablé. Y ellos, por primera vez en muchísimos años, me escucharon. De verdad. Sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar darme la razón como a los locos. Me escucharon como se escucha a un ser humano que tiene una historia que contar, una verdad que necesita ser oída. Les leí fragmentos de mi diario, les conté cómo me había sentido en aquellos días oscuros, cómo había luchado por mantenerme a flote. Les hablé de mi amor por ellos, un amor que nunca se había apagado, a pesar de la distancia y el dolor. Hubo lágrimas, sí. De ellos, y mías. Lágrimas que limpiaban, que sanaban viejas heridas. David, mi hijo, el más reservado, me tomó la mano en un momento dado. «Perdóname, mamá», me dijo, con la voz rota. «Perdóname por no haber sabido ver, por no haber preguntado, por haberte creído, por haberte dejado sola». Laura simplemente me abrazó, un abrazo largo, profundo, que valía más que 1000 palabras. No todos pidieron perdón. Marcos, mi exmarido, cuando mis hijos intentaron hablar con él, se cerró en banda. Siguió manteniendo que había hecho lo correcto, que yo era una enferma difícil, que no entendían la situación. Quizás nunca lo entienda. O quizás, en el fondo, su propia culpa es una carga demasiado pesada. Mi hermana Carmen hizo un intento torpe de disculparse, más por compromiso que por convicción, creo yo. Pero eso ya no me importaba tanto. Yo no necesitaba que todos volvieran arrastrándose, pidiendo clemencia. No buscaba venganza ni reproches tardíos. Solo quería una cosa, una sola cosa que se me había negado durante demasiado tiempo: que me escucharan. Que mi verdad, mi experiencia, mi dolor, fueran reconocidos. Y mis hijos, mis dos hijos, me dieron ese regalo. El regalo de la escucha, de la validación. Ese día, cuando se fueron, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Un peso que llevaba cargando durante más de 15 años. No era un final de cuento de hadas, con la familia felizmente reunida y todos los problemas resueltos. Era algo mucho más real, más humano. Era el inicio de una nueva relación con mis hijos, basada en la honestidad y en el respeto mutuo. Era la confirmación de que mi lucha silenciosa no había sido en vano. Mi vida no cambió drásticamente después de aquello. Sigo viviendo en mi pequeño apartamento, con mis libros, mi música y las visitas, ahora frecuentes y llenas de cariño, de Laura y David, y desde hace poco, de mi nieta, la hija de Laura, que tiene mis mismos ojos. Sigo escribiendo en mi diario, pero ahora también escribo otras cosas. Pequeños relatos, reflexiones.
Quizás algún día me atreva a compartirlos con más gente. La etiqueta de la loca del barrio. Bueno, algunas miradas curiosas persisten en mi calle, pero ya no me hieren. Porque yo sé quién soy. Y lo más importante, mis hijos saben quién soy. Y mi verdad, por fin, ha encontrado su voz y sus oídos. Esta es mi historia. La de una mujer a la que un día le robaron la voz y la credibilidad, pero que nunca dejó de buscar, en la soledad de sus cuadernos, la manera de contar su verdad. Es una historia sobre la fragilidad de la mente humana, sí, pero también sobre la increíble resiliencia del espíritu. Vivimos en un mundo que a menudo tiene prisa, que no se detiene a escuchar el sufrimiento del otro, especialmente cuando ese sufrimiento no se manifiesta de forma ordenada o comprensible. El estigma que rodea la salud mental sigue siendo una barrera enorme en muchas familias, en muchas sociedades. Es más fácil etiquetar, apartar, que intentar comprender la complejidad del dolor ajeno. Quizás ustedes conozcan a alguna alma. Quizás la tengan en su propia familia, en su círculo de amigos, en su vecindario. Alguien que parece difícil, exagerado, dramático. Alguien cuya conducta no entiende ni les incomoda. Hoy les invito a hacer una pausa. A preguntarse qué puede haber detrás de esa fachada, de esas quejas. Les invito a escuchar. A escuchar con el corazón abierto, sin juicios previos. A veces, un simple ¿cómo estás de verdad? Puede ser el inicio de un camino de sanación, tanto para quien sufre como para quien acompaña. No subestimen el poder de una escucha atenta, de una mirada compasiva. Mi reivindicación no fue grandiosa, no salió en los periódicos. Fue silenciosa, íntima, pero fue la más importante de todas, la de recuperar mi historia, mi dignidad, y el amor de mis hijos basado en la verdad. Y eso, créanme, es un tesoro que no tiene precio. Si algo de lo que les he contado hoy les ha resonado, si les ha tocado alguna fibra, les pido que no lo olviden. Que miren a su alrededor con un poco más de atención, con un poco más de empatía. Porque detrás de cada silencio, detrás de cada rareza, puede haber una historia esperando ser escuchada, una verdad anhelando salir a la luz. Gracias por haberme dedicado este tiempo, por haber escuchado mi voz. Y ojalá, entre todos, podamos construir un mundo donde nadie más tenga que sentirse invisible, incomprendido o abandonado en la isla de su propio dolor.